Pero Osiris e Isis tenían un hermano malvado llamado Set, quien junto con su esposa Neftis planeó su muerte. Una noche, Neftis fue hasta la cama de Osiris. Luego Neftis dio a luz un niño con cabeza de chacal. Era Anubis. Neftis intentó matar de una vez por todas a Osiris. Mientras éste dormía, tomó en secreto las medidas de su cuerpo y mandó hacer un sarcófago. Más tarde, en un festival, ella dijo públicamente que se lo daría a aquel que entrara en él. Osiris entraba perfectamente. Entonces Neftis y otros conspiradores cerraron con fuerza la tapa y lo arrojaron a las aguas del Nilo. Osiris flotó río abajo y terminó en el lecho del delta cubierto de cañas. Una noche, Set, que se hallaba cazando jabalíes, lo halló y lo abrió. Lleno de furia, cortó a Osiris en 14 pedazos y lo esparció por todos lados. Cuando la inconsolable Isis se enteró de estos hechos, tomó a Anubis y a Horus, su hijo, y fue en busca de todas las partes de Osiris. Anubis juntó cuidadosamente todos los pedazos de su padre. Para devolverle la vida a su esposo, Isis se convirtió en halcón. Entonces Osiris se proclamó rey de los muertos. Designó a Anubis como su acompañante. Como gobernador supremo del mundo subterráneo, Osiris también era el juez de los muertos. Una vez que estos llegaban a su reino, debían enfrentar el juicio final. Osiris pesaba el corazón del muerto en una balanza. En el otro platillo colocaba una pluma. Si la pluma era más pesada que el corazón, la recompensa era una vida de dicha eterna. Si el corazón era más pesado, el alma de ese muerto servía de alimento al monstruoso cocodrilo Amut. Los cocodrilos del Nilo eran los depredadores más feroces. Los egipcios, al crear sus mitos, parecían ser ambivalentes en relación con sus dioses animales. El cocodrilo era definitivamente malvado y en el caso de Amut, era el causante de la muerte no solo del cuerpo, sino también del alma. Los egipcios también admiraban al cocodrilo por su fuerza, su astucia y la fertilidad que traía al Nilo. Pero el cocodrilo no era la peor criatura del mundo subterráneo. Muchos de esos mundos estaban asociados con criaturas violentas. El dios hindú de la muerte está protegido por 2 perros feroces, cada uno de ellos con 4 ojos. En el este de África, las tribus consideran a las hienas bestias místicas. No entierran a sus muertos y sostienen que los espíritus iluminados pueden ser vistos dentro de la hiena que los ha devorado a través de sus luminosos ojos. Para los judíos, las mandíbulas de los monstruos marinos, como la ballena que devoró a Jonás, eran puertas de entrada al infierno. El mundo subterráneo tiene que ver con el fuego. En muchas culturas, el avance más importante de la humanidad fue la conquista del fuego. El fuego se utiliza tradicionalmente como purificador de las tierras de cultivo para desmalezar los campos. La referencia clave en el Antiguo Testamento es: todo lo que se hace con maldad se convertirá en rastrojos y llegará el día que se los prenda fuego. El fuego los destruirá. Viene del cielo, de la tierra y extermina todo lo que toca. Los volcanes y los fuegos fuera de control en el bosque destruyen personas y hogares. Los incendios provocan daños. ¿Y qué daño mayor puede existir que una eternidad en llamas sin que se apague nunca más el fuego? Las bestias, el fuego y luego el agua. Muchos mundos subterráneos se hallan en la parte más remota de un cuerpo de agua. Para los judíos, el río Jordán separa este mundo de la tierra prometida. Los babilonios cruzaban el río Jubur para alcanzar ese lugar del que no hay retorno.
Pero los antiguos griegos tenían que cruzar el río más famoso de todos, el Styx. Se lo conoce como río del odio. Sus aguas son negras, humeantes y venenosas. En una de sus márgenes hay una multitud de espíritus angustiados y silenciosos. No hay nada para ellos, ninguna lógica, solo el sentimiento de pérdida, de pena, de desesperación porque sus familias los enterraron sin el óvulo en su boca, la moneda que Caronte, el viejo barquero, exigía. Han entrado en el mundo subterráneo, pero sin pagar su tributo. Entonces deben esperar 100 años para llegar a las costas de Hades. Hermes acompaña a las almas sin moneda. Es un dios, el hijo de Zeus, que guía a los muertos hasta el Hades y los ayuda a cruzar desde el mundo conocido hasta el mundo desconocido. Solo cuando su bote está lleno, el viejo Caronte los empuja. El Hades llevó ese nombre en honor a su gobernante, el dios Hades, hermano de Zeus y Poseidón. Zeus había tomado el poder de los cielos, Poseidón el de los mares, y a Hades le tocó el mundo subterráneo, un sitio para las almas, todas las almas, para prolongar su eternidad. Las almas llegan al Hades sin saber con qué se encontrarán. Las puertas emergen de la bruma y delante de ellas hay un monstruoso perro de 3 cabezas y de mirada cruel, Cerbero. Él mantiene a todos los mortales afuera y a las almas adentro. Evidentemente, los griegos no tenían una elevada consideración por los perros. Los conservaban, pero solo para realizar trabajos. Los consideraban lo más bajo de todo. Según la opinión de Homero, lo peor que le podía pasar a un hombre era morir y que unos perros le arrancaran sus genitales. Si algún griego realmente odiaba a alguien, no solo lo mataba, sino que también lo dejaba sin enterrar para que los perros pudieran devorarlo. La primera parada en el Hades es el juicio. Los recién llegados deben enfrentarse con los jueces, entre ellos Minos, Radamantis y Eaco. También pueden encontrarse con Temis, la diosa de la justicia. Minos en especial tiene talento para reconocer almas impuras. Puede ver las grietas en ellas y cuando así lo hace, el alma es enviada a Tártaro, la región del castigo eterno. Pero un alma que atraviesa con éxito esa prueba podrá pasar la eternidad en el Elíseo, la tierra de los benditos. En la primera versión del mundo subterráneo griego, en la época de Homero, alrededor del año 700 a.C., las almas rara vez eran juzgadas, pero vivían durante toda la eternidad como sombras de lo que habían sido, sin muchas posibilidades de ser felices, de desarrollarse y mucho menos de renacer. Cuando se pensó la existencia del Hades, era principalmente una caverna fantasmal, donde las almas lamentaban su vida perdida. Pero la era dorada de los griegos, 2 siglos más tarde, fue más optimista. Los discípulos del místico matemático Pitágoras creían que sus almas inmorales adquirían la dimensión de la divinidad. Pitágoras consideraba que la vida después de la muerte era un tiempo en el que el alma se purificaba y recibía una recompensa por su buen comportamiento en la vida terrenal a través de un paraíso en convivencia con los dioses. Más tarde, Platón imaginó un juicio mucho más duro, pues enviaba al alma pecaminosa a vivir una eternidad de tormento en Tártaro. Llegar a Tártaro significa pasar por sobre otro monstruoso cuidador de la puerta, la serpiente de múltiples cabezas.
La hidra. Las almas se desesperan cuando ven otras que se retuercen por la pena a causa de los castigos que cuidadosamente les fueron impuestos. Por ejemplo, Sísifo, que alguna vez fue rey de Corinto, se halla haciendo rodar una piedra cuesta arriba por la montaña. Pero una vez que llegue a la cima, la piedra echará a rodar nuevamente hacia abajo. Sísifo fue castigado por haber violado a la sobrina de Zeus. El escarmiento es similar a la larga lucha que llevó a cabo durante su vida contra el deseo sexual. Y allí está Ixión. No le bastó con matar a su suegro, que trató de violar a Hera, la esposa de Zeus, y ahora soporta un castigo impuesto personalmente por Zeus. En las penumbras está Cerbero, asegurándose de que ningún alma se escape de Tártaro. Es suficientemente temible para cualquiera, pero para los griegos está más allá de lo que puedan imaginar. Tiene 3 cabezas, gruñe y posee una respiración cargada de azufre. Pero un hombre pudo entrar y volver a salir: Hércules. Le habían asignado 12 trabajos, todos imposibles, como castigo por haber matado a su esposa y a sus hijos. En realidad, él era inocente. La esposa de Zeus lo drogó y lo hizo enloquecer. Pero de todos modos, Hércules tuvo que cumplir con sus trabajos. Uno de ellos consistía en capturar a Cerbero. Contrariamente a lo que sucedió con Hércules, la mayoría de nosotros no puede regresar del mundo de los muertos y describir cómo es la vida después de morir. Entonces, ¿de dónde provienen las ideas que tenemos de ella? Parece ser que el ser humano rechaza por naturaleza que algo tan vibrante como la vida pueda terminar alguna vez. En algunas sociedades, la gente cree que puede experimentar la separación del alma y del cuerpo mientras está viva. Las drogas pueden inducir este sentimiento. Muchos alucinógenos se hacen a base de plantas y están pensados para atacar el sistema nervioso de los seres que los consumen. Pero cuando los usa un ser humano, por ejemplo, un chamán durante sus rituales, pueden inducir una sensación similar a la de una vivencia fuera del cuerpo. Existen también experiencias cercanas a la muerte. Hay muchas teorías que hablan sobre las causas de estas: el extremo temor, la falta de oxígeno, incluso el deseo de creer en una vida después de la muerte. Muchas de estas experiencias ocurren en los hospitales cuando un paciente, según la tecnología, no muestra signos de actividad cerebral. Sin embargo, unos instantes más tarde, revive con un respirador artificial. En la experiencia típica, durante esos minutos, la persona sale de su cuerpo y flota en el aire. Todos los casos cuentan algo similar. Un hombre describió incluso cosas que sucedían en la planta alta del hospital que nunca hubiera podido ver desde su cama. La gente habla de una sensación de bienestar, de un túnel con viento y un avance hacia una luz cálida. También hay relatos de apariciones temibles y de oscuridad. Los sobrevivientes creen por lo general que han experimentado la sensación del cielo o del infierno. Tal vez esas personas hayan tenido la experiencia cercana a la muerte cuando sus ideas sobre el infierno ya estaban formadas. El clásico infierno cristiano, al que Dante, el poeta italiano del siglo XIV, llamó el infierno, se describe minuciosamente. Dante contaba ya con más de 2000 años de historia del mito del mundo subterráneo. Sin duda, tomó algunas ideas de los griegos, otras del Corán de los musulmanes. El infierno cristiano era un pozo cónico con 7 niveles o círculos.
Quien guía a Dante hasta el infierno es el poeta romano Virgilio, a quien honraban los cristianos porque había anticipado el nacimiento de Cristo. Es un espíritu noble, entristecido por los espectáculos terribles que debe mostrar a sus visitantes. Desde los círculos más altos del infierno, donde los tormentos son menos horrorosos, conduce a Dante hasta la agonía del tercer círculo. Entras e inmediatamente te encuentras con humo y vapor, y con figuras humanas retorcidas y embarradas, con sus lamentos y sus gritos. El perro de tres cabezas, Cerbero, acecha los restos de los humanos, haciendo pausas para devorar parte de los cuerpos, ya que este es el infierno de la gula. Allí están los más indulgentes, que mueren de hambre eternamente y son devorados, y luego vueltos a devorar. En el infierno cristiano hay menos personajes importantes que en el mundo subterráneo de los griegos. Para la Europa medieval, la imagen era la de una multitud de almas con castigos diferentes por distintos pecados. Los europeos de la Edad Media, cargados de temor religioso, creían en toda autoridad que subiera al púlpito, y el terror del infierno era una de las mejores maneras de reforzar esa autoridad. Era una época cruel, con guerras constantes, pestes y hambrunas. Los castigos eran excesivos. Los acusados podían ser decapitados, quemados y mutilados, o ahorcados, ahogados y descuartizados. El infierno, para ser creíble, tenía que ser aún peor que esos tormentos de la vida terrenal. La gente sentía terror de que se la sometiera a algún juicio final para castigarla por sus equivocaciones. Pero el mundo subterráneo de los cristianos ofrecía una oportunidad que el Hades no ofrecía, el purgatorio. A los fines prácticos era tan terrible como el infierno, pero si el alma soportaba suficiente pesar, los pecados se exterminaban. Virgilio lleva a Dante al círculo de la arena abominable, el lugar para las personas que han cometido un acto violento en contra de Dios y de la naturaleza. Aquí los cielos están abiertos y las almas están de espalda sobre la arena al rojo vivo de cara al cielo. Está lloviendo. Hay una lluvia de fuego proveniente del cielo que ellos han insultado. La última parada es el último escalón del infierno y está reservado a los peores de todos, los traidores. No hay fuego aquí. Por el contrario, hay hielo. Las almas de los traidores se congelan adentro. Y en el centro está Lucifer en persona, eternamente devorando el alma de Judas Iscariote, el hombre que traicionó a Jesús. Lucifer significa portador de la luz y se refiere a Venus, la estrella de la mañana. Como uno de los arcángeles de Dios, quería brillar más que él, y por su impertinencia se lo arrojó del cielo como un meteorito. El otro nombre de Lucifer es Satanás, que en hebreo significa adversario. Con este nombre solo aparece en 4 libros del Antiguo Testamento: las Crónicas, Zacarías, los Salmos, y como el ángel que Dios envió como tormento a Job. Entonces, ¿cómo fue que Lucifer y Satanás se convirtieron en el diablo alado con su cola, sus cuernos y sus pezuñas?
En la época anterior al Antiguo Testamento, las creencias de los judíos estaban cambiando bajo la influencia de otras civilizaciones. Desde Persia habían llegado historias de dos dioses opuestos, uno bueno y otro malvado. Y la idea de un dios malvado, Satanás, entró en la mitología judía. Incluso el asistente de Satanás, Belcebú, mantuvo su antiguo nombre persa. ¿Y Lucifer? Ese es el nombre que se le dio en el libro de Isaías a Nabucodonosor, el odiado rey babilonio. En el siglo IV, San Jeremías describía a Nabucodonosor como la encarnación del diablo por las desgracias que había causado a los judíos. Jeremías vinculó a Lucifer con Satanás. La Iglesia cristiana siempre ha insistido en que el hombre debe vencer a la bestia que lleva dentro suyo. El diablo era la bestia, y qué mejor imagen para él que una criatura mitad hombre, mitad bestia. En la mitología griega, la Iglesia halló el modelo perfecto para el diablo: Pan, hombre de la cintura para arriba, y cabra de la cintura para abajo, encarnación de la lujuria y la ebriedad. Hasta nuestra era moderna, la idea del infierno atrapaba a todas las personas, incluso a aquellas que no creían en el infierno como lugar. No se sabe si el infierno mismo o los castigos que la gente temía eran los responsables de mantener baja la tasa de crímenes o alta la tasa de moralidad. Pero para la época de las revoluciones francesa y norteamericana, había aumentado la creencia en una posible justicia terrenal. Entonces comenzó una era de ciencia, cuando se comenzó a discutir la existencia del infierno. Las antiguas certezas del cristianismo no respondían las preguntas que planteaba esta nueva era de la razón. ¿Podrá explicar la ciencia algún día si existe una vida después de la muerte? ¿Y qué hay de esas experiencias cercanas a la muerte? A medida que la medicina avanza, también aumenta la gente que llega al borde de la muerte y es regresada a la vida. Hubo unos 25.000 casos en todo el mundo en los últimos años. Si la ciencia ahora es capaz de dar una mejor explicación sobre la naturaleza que la religión, ¿podremos descubrir si existe un alma? ¿Realmente seguimos viviendo después de muertos? ¿Podrán las experiencias cercanas a la muerte demostrar que la conciencia existe más allá del cuerpo? Muchas personas, entre ellos científicos, están convencidos de que si pudiéramos demostrar durante una experiencia cercana a la muerte que el paciente ve cosas que sería imposible conocer por sus propios medios o siquiera imaginar, entonces eso sugeriría la posibilidad de una especie de vida más allá del cuerpo. Pero ¿sería una vida de dicha o de tormento? Como muchas de esas experiencias son dichosas, tenemos la esperanza de que los días del infierno hayan pasado para siempre. Sarcófago. Más tarde, en un festival, ella dijo públicamente que se lo daría a aquel que entrara en él. Osiris entraba perfectamente. Entonces Neftis y otros conspiradores cerraron con fuerza la tapa y lo arrojaron a las aguas del Nilo. Osiris flotó río abajo y terminó en el lecho del delta cubierto de cañas. Una noche, Set, que se hallaba cazando jabalíes, lo halló y lo abrió. Llenos, debían enfrentar el juicio final. Osiris pesaba el corazón del muerto en una balanza. En el otro platillo colocaba una pluma. Si la pluma era más pesada que el corazón, la recompensa era una vida de dicha eterna. Si el corazón era más pesado, el alma de ese muerto servía de alimento al monstruoso cocodrilo Amut.
Los cocodrilos del Nilo eran los depredadores más feroces. Los egipcios, al crear sus mitos, parecían ser ambivalentes en relación con sus dioses animales. El cocodrilo era definitivamente malvado y en el caso de Amud, era el causante de la muerte no solo del cuerpo, sino también del alma. Los egipcios De también... furia cortó a Osiris en 14 pedazos y lo esparció por todos lados. Cuando la inconsolable Isis se enteró de estos hechos, tomó a Anubis y a Horus, su hijo, y fue en busca de todas las partes de Osiris. Anubis juntó cuidadosamente todos los pedazos de su padre. Para devolverle la vida a su esposo, Isis se convirtió en halcón. Entonces Osiris se proclamó rey de los muertos. Designó a Anubis como su acompañante. Como gobernador supremo del mundo subterráneo, Osiris también era el juez de los muertos. Una vez que estos llegaban a su reino, Bien admiraban al cocodrilo por su fuerza, su astucia y la fertilidad que traía al Nilo. Pero el cocodrilo no era la peor criatura del mundo subterráneo. Muchos de esos mundos estaban asociados con criaturas violentas. El dios hindú de la muerte está protegido por 2 perros feroces, cada uno de ellos con 4 ojos. En el este de África, las tribus consideran a las hienas bestias místicas. No entierran a sus muertos y sostienen que los espíritus iluminados pueden ser vistos dentro de la hiena que los ha devorado a través de sus luminosos ojos. Para los judíos, las mandíbulas de los monstruos marinos, como la ballena que devoró a Jonás, eran puertas de... pero Osiris e Isis tenían un hermano malvado llamado Set, quien junto con su esposa Neftis planeó su muerte. Una noche, Neftis fue hasta la cama de Osiris. Luego Neftis dio a luz un niño con cabeza de chacal. Era Anubis. Neftis intentó matar de una vez por todas a Osiris. Mientras éste dormía, tomó en secreto las medidas de su cuerpo y mandó hacer un